Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Código Abierto, un espacio para conversar sobre el impacto que tiene el análisis de datos en distintas áreas de nuestra vida y cómo distintas personas lo aplican en su quehacer diario. Hoy nos acompaña Andrea Canas. Ella es matemática con un magíster en bioestadística. Bueno, Andrea, para comenzar, cuéntanos, ¿cuándo nació este amor y este gusto por lo que es la matemática como tal? Yo diría que más que como un interés por las matemáticas, yo diría que es algo que siempre tuve, que más que nada fue como una afinidad con las matemáticas desde muy pequeña. Entonces siento que desde que me vi enfrentada a las matemáticas en el colegio, o tal vez previo al colegio, ya no recuerdo, siempre se me hizo fácil. Fue como algo natural que se dio de comprender como un lenguaje que se me hacía sencillo y que yo podía entender. Y creo que siempre se me hacía entretenido también porque me gustaba, porque para mí las matemáticas son un poco como un juego. Entonces eran como desafíos, como resolver un puzzle. Tenía ese componente como de jugar, diría yo. Entonces siempre se me hizo como natural. Sí, como mi relación con las matemáticas. Siempre fue como sencillo. Y obviamente más grande me fui enfrentando a temas más difíciles de matemáticas que se me hacían más complejos, que me costaron más, pero yo diría que fue algo muy, muy natural en mi vida. Y eso iría ya más de pequeña, pero ya a la hora como de elegir las matemáticas como carrera, ahí fue como un poco más difícil porque em, cuando yo estaba, o sea, el colegio siempre fue mi mejor asignatura, lo que más me gustaba, pero es cuando a la hora de elegir carrera yo sentía como que no, o sea, yo creo que no conocía bien todas las opciones que existían para estudiar matemáticas. Y yo creía como que si a uno le gustaban las matemáticas tenía que ser ingeniero o profe de matemáticas. Yo como que no se me ocurrieron más opciones y ninguna de ellas me interesaba al inicio. Entonces no me interesaba la ingeniería porque sentía que había física y la física no me gustaba mucho. Por alguna razón no quería ser profesora de matemáticas cuando ahora de verdad me encanta ser profe. Eh, entonces ahí de hecho cuando recién salí del colegio entré a estudiar medicina. Estudié medicina un año y medio y después me fui a las matemáticas. Y ahí fue más una decisión de que, bueno, en medicina me fue muy mal, no me gustó. Y dije, tengo que volver a las matemáticas que son lo mío. Y empecé a ver qué otras opciones con matemáticas existían. Y me di cuenta que existía la carrera de estadística. Y la estadística a mí siempre me gustó. Yo recuerdo cuando me enseñaron estadística en el colegio, me enseñaron así gráficos, medidas de resumen, y yo lo encontré como fascinante. Y entonces me di cuenta que existía esa carrera, y en ese tiempo existía ingeniería estadística en la USACH, y existía en la Católica la opción de estudiar licenciatura en matemáticas, y luego hacer un año más y sacar el título de estadístico. Entonces yo dije, eso quiero sacar el título de estadístico. Entonces por eso elegí la licenciatura en matemáticas. Entonces la decisión ahí fue más buscando la estadística a la hora de elegir carrera. ¿Y tú por qué crees que en la etapa escolar a muchos niños como que les toman cierto rechazo a matemáticas o cuesta tanto entenderlo? Es mi mismo caso, de hecho, no sé si es por el profesor o si lo veo como una materia demasiado complicada, pero es como algo que veo presente en casi todos los niños, que Mm, toman este como odio hacia lo que es la matemática como tal. sí. Eh, sí, es una buena pregunta. Creo que es complejo porque creo que hay varios elementos. Creo que uno es el hecho de que las matemáticas tienen este componente como acumulativo, que en el fondo si uno no aprende lo básico, después ya lo que viene no lo vas a entender. Y lo que viene tampoco. Entonces si uno no sabe sumar, no puedes restar, si uno no puedes multiplicar, no puedes dividir, y así no puedes. En el fondo hay que tener una buena base, comprenderlo como lo inicial, si no cuesta seguir avanzando. Entonces creo que ahí pasa que tal vez muchos niños al inicio les cuesta o no comprenden o tal vez tuvieron un profesor con el que no conectaron bien o no sé si era un mal o buen profesor y no aprenden desde el inicio y después ya cuesta mucho más. Entonces uno queda como instalado una idea de que uno es malo, de que uno no es capaz y después siento que ya queda como una respuesta como emocional a las matemáticas. Aparece un ejercicio de matemáticas como no, yo soy malo para esto, yo no puedo. Entonces creo que un punto es ese de las matemáticas y que también existe un poco una idea de que
de que fuera como una habilidad con la que uno nace o no. Entonces como que uno es bueno o no para las matemáticas. Como un poco con el deporte. ¿Eres bueno para el deporte o no eres? Entonces creo que ahí se arma esta idea de que después cuesta superar en el fondo. Y yo creo que tiene que ver un poco con eso. Y, y ahí también algo creo que relevante son los estereotipos de género también. Creo que igual afecta más a las mujeres en las matemáticas. Existen estudios que muestran que los estereotipos de género afectan al rendimiento de las mujeres en matemáticas. Entonces ahí hay brechas que igual hay que reducir en el fondo. ¿Sí? Entonces creo que las niñas a veces sienten más inseguridad respecto a sus capacidades en las matemáticas que los niños y les cuesta más superarlo porque como decíamos es algo acumulativo, se hace como muy cada vez más difícil. Entonces creo que esos son algunos componentes como importantes relacionados con eso, con las matemáticas. Pero veo lo que tú dices, en el fondo hay como una idea de que las matemáticas son algo muy difícil, de que algunos lo saben y otros no. Y yo creo que sería lo ideal como lograr fomentar que desde pequeño uno le interese, desde pequeño uno entienda el lenguaje matemático, le vea el interés, de modo que así uno pueda seguir avanzando y aprendiendo. Igual es interesante lo que dices cuando, yo me acuerdo cuando yo era pequeña, siempre estaba esta idea de que la mujer era buena para el lenguaje y el hombre era bueno para matemáticas. Sí. ¿Tú durante tu carrera o durante tu trabajo como tal te has topado como con situaciones así donde se sienta muy masculino el ambiente y como que te traten diferente por ser mujer? ¿Sabes que no? O sea, eso que tú dices lo observé, por ejemplo, mucho tiempo hice clases particulares de matemáticas. Y ahí, bueno, la mayoría de mis alumnas eran mujeres. Y yo veía muchas de ellas que tenían esta idea como preconcebida de antes de que eran malas. Y cuando se enfrentaban a las matemáticas sentían como mucha inseguridad de como, ay, no puedo, es que soy mala. Entonces, pero si uno les decía como, tranqui, tú puedes, dale, ¿qué harías acá? Sigue. Y ellas empezaban y podían resolver las cosas. Y se dan cuenta que hay ciertas cosas que sabían, que habían razonamientos que estaban como en el camino del ejercicio, pero existía como una inseguridad que costaba superar. Y así, de hecho, como anécdota, tuve una alumna particular que me decía, ojalá en las pruebas tuviera como un audífono para escucharte a ti y decirme como, dale, haz bien, sigue. Porque en el fondo era como esa confianza lo que les faltaba. Entonces creo que esa idea de que las mujeres son malas para las matemáticas, de verdad, es que primero es falso y que hace mucho daño a esos estereotipos al final. Como que cuesta, obviamente cuesta superarlos cuando uno se hace la idea de que uno ya es malo. Pero respecto a esto de que dices de haber sentido como discriminación tal vez por ser mujer, sabes que eso no lo viví porque cuando yo entré a matemáticas, a licenciatura en matemáticas, yo diría que la mitad éramos mujeres y la mitad hombres. Entonces nunca estuve como en un círculo así que fuéramos minoritariamente mujeres. Sí era interesante que después en la carrera mujeres y hombres iban eligiendo distintas áreas, porque los primeros años eran como base. Tal vez había un poco más de hombres, pero no era minoría así como tan minoría como para sentir que uno era como que tenía algo que demostrar o una presión por ser mujer. Pero después, en los tercero, cuarto, uno ya elegía si se iba hacia la estadística o hacia la matemática más pura, así matemática, y yo diría que eran más hombres los que elegían la opción matemáticas, y más mujeres que iban a la estadística, y más mujeres que también entraban para luego hacer la pedagogía, por ejemplo, hacer la licenciatura y luego hacer un año y sacar pedagogía. Entonces ahí se veía esa diferencia de género, pero como yo elegí estadística, nunca estuve en un grupo que fuera como minoritariamente mujeres. Y después hice el magíster en bioestadística y ahí ocurrió lo mismo, ahí también éramos mitad y mitad, porque yo diría que en el área de la salud también hay muchas mujeres. Entonces como esto era bioestadística, nunca fuimos como un grupo como más pequeño las mujeres. Entonces ahí eso no lo viví. No. Yo creo que es distinto si uno entra a la ciencia de datos tal vez por ingeniería tal vez o informática. Pero como fue desde la licenciatura en matemática y luego bioestadística, no me tocó vivir eso. Ya, al menos no te tocó como otras participantes que hemos tenido que han tenido como experiencias fuertes o donde las tratan diferente. Menos mal, no te tocó y estoy muy feliz por eso. Sí, obviamente he vivido como esta como discriminación de género, uno la ha vivido tal vez en otras situaciones, pero así como Y la vida de realmente él. las matemáticas no me ha pasado. Ya. ¿Y Sí. esto, cómo fue tu experiencia en esta licenciatura de matemáticas?
Fue buena y fue difícil. Un reto. Sí, era desafiante porque, claro, yo estudiaba matemáticas, uno sale del colegio en que matemáticas, a mí se me hizo siempre como fácil, algunas cosas más difíciles que otras, pero era como sencillo. Y llega a las matemáticas de la universidad que son otra cosa, como que uno deja de ver números. Puras En- letras ahora. claro, puras letras, entonces se vuelve mucho más abstracto. Y recuerdo los primeros años tener que demostrar cosas que uno en el colegio aprende con muchas reglas, que se las aprende o entiende de dónde vienen, como que A más cero igual a A, y después tiene que demostrar esas cosas. Y esa parte como que es súper abstracta y es como bien, a mí se me hizo bien difícil. Sobre todo los primeros años, porque ahí era como cálculo uno cálculo 2, geometría, todo eso se me hizo bien difícil. Em, pero sí era entretenido, pero donde más me empezó a gustar fue como ya el tercer año, cuando uno empieza a elegir si toma ramos más estadísticos o más ramos más matemáticos. Y ahí yo fui a la estadística y ahí eso me empezó a gustar mucho más, empezó a ir mejor. Entonces, ahí me gustó la carrera. Se hace difícil y también hay que aprender a que uno no va a tener siete como en el colegio, porque de verdad es una carrera muy difícil. Las notas no son tener seis. Entonces hay que ahí aprender eso y lograr llevarlo de que uno va a reprobar unos ramos. Eh, pero, pero me gustó, fue buena experiencia, tuve buena base, muy buena base en estadística después para el magíster que hice. Entonces fue una buena decisión. Sí. ¿Y hubo algún ramo que te haya gustado como mucho más que los otros? O sea, como tu top. Yo diría que mi top siempre fueron los estadísticos. Diría como modelos lineales. Los modelos lineales siempre me han gustado mucho. Diría que ese curso me gustó harto. También recuerdo que ecuaciones diferenciales me gustó bastante, siendo que no era algo relacionado con la estadística directamente. Pero sí, todos los cursos estadísticos. Yo diría que por ahí modelos lineales debe haber sido de mis favoritos. Y esto de la vía estadística como tal, ¿en qué consiste? Por ejemplo, ¿a qué te dedicas ahora habiendo estudiado eso? Bueno, la bioestadística uno puede encontrar diversas como definiciones, pero a veces lo definen como la estadística aplicada a áreas, al área médica y de salud y biológica. Pero yo diría que es un poquito más que solo aplicar la estadística a temáticas de salud y biología, sino que también hay métodos estadísticos que se desarrollan para resolver preguntas del área de la salud o del área médica o la epidemiología, etcétera. Pero también es una ciencia en sí la bioestadística. Y, y bueno, ¿a qué me dedico actualmente? O sea, después de hacer magíster en bioestadística, ya me he dedicado siempre a hacer bioestadística de diversas formas y estuve muchos años trabajando como académica en el mismo magíster que hice. Y entonces fui académica varios años ahí enseñando bioestadística. Y actualmente trabajo en la Fundación Arturo López Pérez, que es un centro oncológico muy grande, que tiene muchos pacientes. Y ahí el componente de investigación es bien importante, entonces trabajo en una unidad que se llama Unidad de Investigación en Epidemiología Clínica y trabajo en la unidad que se llama Unidad de Investigación Epidemiológica y Clínica. Y esta unidad lo que hace en el fondo es apoyar la investigación de distintas formas. Primero trabajamos como evaluando los proyectos de investigación que luego van a ir al comité de ética, de modo a hacer una evaluación metodológica del proyecto para aprobarlo. Y así damos sugerencias y feedback a los investigadores para ir puliendo el proyecto de modo que sea sólido metodológicamente para que luego vaya al comité de ética. Y además en esa misma unidad participamos en investigación. Entonces muchos lideran investigaciones propias junto a equipos de profesionales de la salud. Y entonces también participo en varios proyectos. Y mi participación generalmente tiene que ver con la parte de un poco de diseñar el estudio, pero más que nada en la parte de hacer los análisis estadísticos para responder a los objetivos de investigación. Entonces ese trabajo principalmente es investigación, como asesorar investigación, participar en investigación y eventualmente también liderar propias investigaciones. Entonces actualmente estoy ahí y además trabajo como independiente, como asesora. Entonces trabajo, a veces soy asesora en un proyecto de investigación. Actualmente soy analista en un proyecto importante de cáncer, en que estamos estimando sobrevida neta en cáncer. Em, y también me dedico a hacer clases de bioestadística. Entonces hago clases de bioestadística en pregrado y en posgrado.
ahí un poco más como independiente, como en una universidad, luego en otra. Hago clase en bachillerato de la Chile, por ejemplo. Ahora estoy participando en un curso de bioestadística y epidemiología en la Universidad del Desarrollo para odontología. Entonces sí participo como en distintos cursos de pregrado y posgrado en bioestadística. Y en el tema del análisis de datos, ¿cómo fue este acercamiento a este mundo como tal? Mi acercamiento fue más bien siempre de la estadística. Yo diría que cuando yo llegué, o sea, yo empecé a trabajar en estadística, el nombre ciencia de datos como que todavía no existía. Era como, es algo más nuevo. Entonces siempre fue desde la estadística. Y yo diría que empecé a trabajar en análisis de datos cuando estudié matemáticas en los cursos ya como de estadística y empecé a enfrentarme al análisis de datos. Y, y de verdad siempre me gustó. Yo diría que mi primera aproximación de verdad fue cuando estudié medicina, tuve un curso de bioestadística. Y me encantó, y me fue súper bien y me gustó mucho. Y desde ahí como que me interesó la estadística aplicada a la salud. Y bueno, entonces en matemáticas tuve este curso estadístico en que empecé a analizar datos. Siempre me pareció muy fascinante esto como de tener muchos datos y poder como hacerle preguntas a los datos y lograr responderlas a partir de esta información que está simplemente son números o categorías y uno puede detectar si hay patrones, si hay relaciones. Todo eso siempre me pareció muy especial, como ver cómo poder predecir una variable en función de otra, me parecía como muy fascinante. Empecé a analizar más datos y, y bueno, y después en el magíster en bioestadística ahí consolidé muchos conocimientos y empecé a usarlo mucho más, después mi tesis y así fue siguiendo. Y oye, Andrea, ¿cómo usas R, esta herramienta, en tu trabajo? Actualmente uso R para todos los análisis que hago, entonces muchas veces o sea, los utilizo bastante como para el manejo de bases de datos, para todo lo que es como administrar bases de datos, crear variables, fusionar bases, como armar una base de datos para luego hacer análisis, y también para los análisis. Entonces, eh, aquí donde trabajo en la Fundación Arturo López Pérez, trabajo siempre, todo lo que hago lo hago con R, y, y también cuando enseño bioestadística, generalmente también enseño R. En los cursos de estadística tenemos como algunos laboratorios para que aprendan a trabajar con R. Y entonces ese es el uso que le doy en la actualidad al software. Perfecto. Y ahora como última preguntita, Andrea, ¿qué consejo le darías a quienes quieren estudiar ciencia de datos, pero les da miedo, les da como un cierto temor meterse en este mundo? Yo creo que una ventaja de los tiempos de ahora es que hay mucha información disponible, sí, como que entonces siempre siempre le va a dar más seguridad a uno aprender un poquito desde antes. Entonces si uno se siente muy inseguro como elegir la carrera de ciencia de datos y piensa que no va a ser bueno, es bueno tomar algún curso online, buscar algo, tal vez eso a uno le puede dar más seguridad. Y creo que es importante para la ciencia de datos tener alguna base de estadística y también aprender algún lenguaje de programación. Obviamente eso se va a requerir, entonces uno igual tal vez, si tiene la posibilidad, puede empezar a explorar eso un poco antes, de modo de agarrar seguridad y sentirse mejor, más cómodo, con menos miedo a la hora de enfrentarse a la ciencia de datos. Creo que eso podría ser un consejo y también de verdad atreverse nomás, porque si uno no prueba no sabe cómo es y después, al final tal vez la respuesta sea que a uno no le gustó, pero uno va tomando otro camino, entonces yo creo que es como todo en la vida de verdad, y como que si a uno le interesa algo igual es bueno intentarlo. Y creo que teniendo buena base de estadística, de algo de programación, después ahí uno puede ir avanzando más y se puede. Y para aquellos que les gustaría meterse más en el tema de la matemática, que igual existe ese miedo, pero de toda la vida. Sí, es complejo porque, claro, pienso que la mayoría de la gente que elige las matemáticas es como que ya sabe que le va bien o ya le gusta harto. Entonces, claro, elegir matemáticas, no, pienso alguien que tal vez tiene ganas de irse a las matemáticas, pero no tiene tan buena base. Deben ser pocas esas personas, pero creo que ahí hay que no tener miedo de volver a lo más básico, de no perder, como en el fondo aceptar que uno va a tener que repasar cosas
como tiene este componente acumulativo importante, tenemos que saber bien dividir si queremos hacer todo lo demás. Entonces ahí que bueno, hay que hacerse el ánimo de repasar todo eso y y yo creo que se puede, en el fondo uno puede aprender matemáticas en cualquier momento de la vida, creo que hay que, yo creo que a veces mucha gente no lo hace por eso, porque dice como, bueno, yo ya no aprendí, no voy a ir a mirar fracciones a estas alturas, pero de verdad se puede y uno lo aprende de nuevo y nada, yo creo que si a uno le interesan las matemáticas hay que atrevérselo, intentarlo, de verdad es entretenido y se puede, yo creo que todos podemos aprender y ir avanzando. Bueno, Andrea, muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Ha sido muy enriquecedor escuchar tu historia y tus reflexiones sobre el aprendizaje en matemáticas, la bioestadística y el análisis de datos. Gracias a ustedes por la invitación. A quienes nos están escuchando, gracias por acompañarnos en este episodio de Código Abierto. No olviden seguirnos para más conversaciones inspiradoras sobre el mundo del análisis de datos. Nos vemos en el próximo episodio.